¿Qué tal, amigos adictos al MMA? Bueno, pues hay una fuerte acusación contra el Team Nurmagomedov y es que está diciendo un viejo rival de ellos, específicamente un viejo rival de Usman Nurmagomedov, que todos ellos usan sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Y pues esto es bastante alocado porque según dice la fuente, pues los Nurmagomedov son testeados cada vez que van a pelear únicamente, ¿no? Antes de eso nunca los testean, pueden pasar muchos meses sin que los testeen y pues lógicamente que esto prende las alarmas de cualquier tipo de rival que los vaya a enfrentar, porque pues es preocupante que se diga que ellos utilizan sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento y que no es netamente disciplina, trabajo duro y talento lo que tienen los Nurmagomedov, ¿no? Específicamente la persona que dijo esto, o el peleador más bien, que dijo esto fue Paul Hughes, un peleador irlandés que tuvo 2 combates contra Usman Nurmagomedov, de hecho por el campeonato de las 155 libras. Fueron combates bastante reñidos, por eso hubo 2. Fueron combates bastante interesantes donde el irlandés dio buena pelea, ¿no? Y fue con un combate reñido. De hecho, pues mucha gente comparaba este combate, obviamente, por ser Usman primo de Khabib Nurmagomedov, la rivalidad entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov con esta, ¿no? Era como que no, este es Khabib versus Conor 2.0, obviamente a mucha menor escala porque pues era en PFL y no en UFC, pero ese era, digamos que esa es la narrativa que siempre se dice cuando se enfrenta un peleador del Team Nurmagomedov contra un peleador de Irlanda, ¿no? Sabemos que ahorita que Islam Makhachev va a enfrentar a Ian Garry, pues también se está diciendo lo mismo, ¿no? Que es Khabib contra Conor 2.0, pero pues obviamente está muy lejos de ser eso. Lo que dice Paul Hughes es que a los peleadores del Team Nurmagomedov él ha visto que no los testean en meses. Dice que solo los testean cuando está la pelea cerca de llegar. O sea, dice como que no, ellos solamente son testeados cuando están muy cerca del combate, cuando queda un día antes del combate, ahí es que los testean y no los testean por 6 meses. Recordemos también que Usman Nurmagomedov tuvo una pequeña suspensión por el uso de sustancias. Ojo, en PFL se descubrió que pues Usman estaba suspendido por el uso de ciertas sustancias prohibidas. Entonces pues obviamente esto digamos que alienta un poquito más esta teoría que está teniendo el irlandés, porque se supone que él lo que dice es que no los testean por un buen tiempo y cuando llega el combate pues es que los testean. Y para los que no entienden esto, pues si a ti te testean el día antes del encuentro, si te testean el día antes del combate, pues ya se va a saber si estabas en positivo, digamos que después de la pelea. Y lógicamente que si se sabe después de la pelea, pues ya no hay nada que hacer en la pelea que acaba de ocurrir, ¿no? Pues puede ser que quede un no contest, como le pasó una vez a Jon Jones, que se supo que cuando venció a Daniel Cormier, pues supuestamente estaba consumiendo sustancias prohibidas y la pelea quedó en un no contest por esta misma razón, ¿no? Y pues digamos que esa es la razón de que Jon Jones, la segunda vez que le ganó a Daniel Cormier, pues no cuente como una victoria dentro de su récord. Pero obviamente si también la promotora está del lado de los peleadores, pues es complicado de que digamos se haga público si dieron positivo posterior al combate o no, porque pues a la promotora tampoco es que le convenga mucho este tipo de cosas, pero también estamos hablando de cuestiones bastante ilegales, digámoslo así, ¿no? Digámoslo por su nombre propio, son cosas bastante ilegales. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, Usman Nurmagomedov está en PFL y a lo mejor ahí los controles antidopaje no son tan fuertes como lo pueden llegar a ser en UFC o como lo pudieron llegar a ser en su momento, ¿no? Porque vamos a hablar claro. Cuando estaba usada, los controles antidopaje eran bastante fuertes. Ahora UFC hace los controles antidopaje con una agencia independiente, o sea, no es la misma usada. Entonces, ahí también podemos decir que se puede manejar ciertas cosas. Usada también en sus últimos años bajó, digamos que el gramaje que daba positivo en los peleadores. Es decir, si un peleador cargaba esta cantidad de gramaje en la sustancia en su sangre, digamos en los test que recibía,
pues si era muy bajita, pues no la contaban como positivo. Al contrario, pues lo dejaban pasar normal. Entonces eso también influye muchísimo, ¿no? Y ojo, esto pasó también porque hubo varios peleadores que dieron positivo, pero se dieron cuenta que era por ciertas sustancias, medicamentos, suplementos que estaban contaminados, pero que obviamente no eran culpa del peleador. O bueno, ese fue el argumento que dieron la usada para hacer este cambio, ¿no? Este cambio tan significativo. Por eso, últimamente en la UFC vemos que casi ningún peleador da positivo, ¿no? Estamos viendo que ningún peleador es sancionado por este tipo de cuestiones cuando digamos que por ahí 5, 6, 8 años atrás era bastante común que varios peleadores dieran positivo. De hecho, si nos fajamos aquí a hacer una lista de solamente los más conocidos que dieron positivo, pues nos vamos a quedar muchos sorprendidos. Entonces, a ver, ya esto de aquí en adelante, gente, lo que pasó de aquí para atrás fue pura información. Ahora en adelante voy a dar mi opinión. Creo yo que los Nurmagomedov están usando sustancias prohibidas. Me parece bastante poco viable. ¿Por qué razón, Carlos? ¿Por qué es poco viable? A ver, Usman Nurmagomedov está en PFL, como lo dije, los demás están en UFC. Y creo que es bastante complicado que eso pase en UFC. Ustedes saben que, miren, a ver, estamos en el 2026. Yo entiendo que por lo menos a lo mejor es normal que cualquier promoción, digamos que le dé privilegios de una u otra forma a los peleadores que más le generan, ¿no? Por decirte algo, a Conor McGregor le van a dejar las cosas mucho más fáciles que, por ejemplo, a, no sé, a Marcus Wellmaker, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Conor McGregor, si te pide pelear en la arena de Arizona, pues te la vas a dejar la arena de Arizona. Si te pide pelear a las 5 de la tarde, pues lo vas a dejar pelear a las 5 de la tarde. Si te pide que que tenga puntos de pay-per-view, pues le vas a dar puntos de pay-per-view. ¿Por qué? Porque Conor McGregor genera lo suficiente como para respaldar todas esas cosas, todas esas peticiones que él tiene. Entonces, pues, lógicamente que pues hay privilegios de una u otra manera en ese aspecto. Ahora, no creo que haya privilegios en el aspecto de que, no, dejémoslo que se dope, dejémoslo que tome este tipo de sustancias prohibidas, porque, gente, eso ya roza un tema bastante legal y moral, sobre todo, que pues es bastante complicado. O sea, que no, ya no solo se entrometería, digamos, que el juicio del fanático del deporte, sino que también se entrometería ya la ley. Y pues recordemos que Dana White, por ejemplo, es muy cercano al presidente de los Estados Unidos, que el FBI constantemente está, digamos que investigando a la UFC por ejemplo, estos casos que hubo de apuestas entre peleadores y todo este tipo de cosas. Entonces, pues no creo que a la UFC le convenga tanto esto. Ahora, ¿qué sí puede ocurrir y que sí ocurre, yo creo que en el 99% de los deportes? Que se tomen sustancias prohibidas y que también se tomen sustancias para anular esas sustancias prohibidas. Es decir, como se bajó el gramaje con el que el peleador daba positivo, pues lógicamente que también se pueden usar sustancias para esconder esos positivos, ¿no? Por decirles algo, como lo explicaba, ¿no? Si por ejemplo antes con, no sé, 50 gramos de tal sustancia en tu sangre ya dabas positivo, pues ya ahorita con esos 50 gramos no se puede dar positivo, entonces yo lo escondo con otra sustancia que se encuentra por ahí y pues eso de cierta manera no se puede reportar. ¿Por qué razón? Porque pues sería especulación, ¿no? Sería ya bajo las reglas que hay, bajo los parámetros que hay estipulado, pues sería simplemente, digamos que especular contra el peleador y eso también podría llegar a ser un problema legal. Entonces creo yo que si bien, a ver, no descarto que los Nurmagomedov utilicen sustancias prohibidas, yo creo que también muchos peleadores de la élite sobre todo lo hacen. A ver, esto es bien curioso porque hace muy poco tiempo digamos que me enzarcé en una discusión con un primo que consume el deporte y él me decía que básicamente todos los peleadores estaban consumiendo este tipo de sustancias, pero, o sea, el argumento de él era un argumento más flojo porque él me decía que todos usaban sustancias por el hecho
de que bajaban de peso como de manera muy brusca, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que utilizaba él era Michael Morales, ¿no? Que decía que estaba pesando 230 libras, algo así. Bueno, 230 no, creo que eran 205 o algo así, 200 libras más o menos, y que tenía que pelear en 185, aunque no sé si eran 230, ahí me corrigen en los comentarios. Y que tenía que bajar a 170, perdón, ni siquiera 185, 170. Y entonces él decía que estaba utilizando esteroides para esto, pero las personas que saben cómo funcionan los esteroides, no necesariamente para bajar de peso necesitas esteroides, no necesitas otra cosa, te tienes que deshidratar. Más bien yo le decía, más bien podría utilizar los péptidos, que son los que te ayudan a bajar de peso, que esa es otra línea que digamos que se podría meter dentro de las sustancias prohibidas, pero no sé cómo funciona porque para mí, yo, Carlos Santa Cruz, los péptidos son algo muy nuevo. Entonces, hay un montón de cosas que no entendemos, que no sabemos y que fuera de eso son legales porque también con tu seguro médico te pueden, digamos que, recetar ciertos péptidos dependiendo de cuáles sean. Entonces, ahí yo creo que hay como que un hueco legal bastante importante. Por eso yo te lo dejo a tu criterio, que me digas en los comentarios tú qué opinas, qué crees, piensas que todos están usando esteroides, piensan que es pura conspiración. Te leo en los comentarios.